Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hace un tiempo una persona dejó el siguiente comentario en uno de los videos del canal, para ser más preciso, en el que mostraba que la AMD A10 y su rendimiento obtenido de su manera más simple y por defecto que se podía. Pues bueno, el caso es que esta persona comentó sobre una de las ventajas o uno de los posibles usos donde este APU podría destacar, y ese es convertirlo en un sistema arcade. Sí, esas máquinas con palancas, botones, pantallas CRT o tubos, donde habrá quienes hayan invertido gran cantidad de horas jugando y pasándola bien. Pues bueno, esto me llamó muchísimo la atención y quise ponerlo bajo experimentación o bajo prueba y ver cómo le iría a este sistema enfocado en una máquina arcade. En este caso no me voy a poner a construir una máquina arcade real porque eso lleva su rato y su gasto de recursos bastante considerable, así que lo vamos a hacer de una forma bastante básica y orgánica posible, pues al fin y al cabo es solo un experimento. Para lograr esto dispuse de lo siguiente: una tarjeta madre FM2 Plus o FM2 Plus, como quieran llamarlo, el AMD A10 6790K, 8 GB de DDR3, en este caso lo que tenía ya instalado, entonces para no complicarme la vida, un pendrive o llave malla, un monitor CRT o de tubos, Recalbox y un control o mando o joystick que nos va a servir para después jugar. Bien, con todo esto a disposición, pues les muestro el proceso que esto llevó y el resultado final. Pero antes, si les ha parecido interesante esta idea, pues pueden darle like al video, y de lo contrario pues darle dislike también. Pero la idea está curiosa, les invito a que se queden y que decidan después, pero si les ha gustado, denle like. Bien, vamos a lo que realmente importa. El proceso para configurar Recalbox es bastante simple y estoy seguro de que fuera de este canal podrán encontrar alguna guía bastante completa, por lo que no voy a profundizar mucho en el tema o en el paso a paso de cómo realizarlo, así que voy a hacerlo de una manera bastante breve. No obstante, si hay alguien que tiene la duda o la incertidumbre de cómo proceder con la instalación de Recalbox y su configuración respectiva, pues pueden dejarme un comentario abajo y yo con mucho gusto les voy a dar la información suficiente o suficientemente buena como para que puedan realizarlo por ustedes mismos, y si no, pues déjenme saberlo y podría preparar otro video aparte de este enseñando ahora sí más a profundidad cómo realizar el proceso para la instalación y configuración del mismo. Bien, ahora sí, continuemos. Como ya les mencioné, estaré utilizando Recalbox, ya que es uno de los simuladores más simples y completos que hay, y de ahí también el porqué de su popularidad. En el sitio de Recalbox hay que proceder a descargar la imagen. Listo esto, acá es donde necesitaríamos el USB para hacerlo booteable con la imagen que se descargó anteriormente. Seguido esto, voy a iniciar la PC para configurar la BIOS y hacerla bootear desde el USB por defecto, ya que en su versatilidad Recalbox se puede utilizar desde un USB sin mayor problema. Ahora solo hay que insertar el USB en la PC y ya tendríamos que estar viendo el menú de inicio. A partir de acá voy a configurar un par de controles, un par de cositas, y ya con eso se tiene para hacer uso de Recalbox y jugar. Así que les muestro.
Muy bien, creo que genial es la manera con la que voy a describir esto. Los resultados superaron mis expectativas por mucho. Creo que es un proyecto bastante divertido, fácil de abordar y que no se requiere un gran gasto de recursos. Por lo menos en mi caso, la verdad es que sí estoy muy satisfecho con lo que hice o con lo que pude hacer gracias a este software de Recalbox y todo lo que esto incluyó. Desde la versatilidad que tiene la APU hasta el monitor CRT, creo que este último añade un gran detalle al aspecto que toman los juegos retro, arcades. Pero bueno, también existen sus pros y sus contras. Por ejemplo, uno de sus pros es la portabilidad. Digo, tener todo esto a mano en solamente un USB, creo que eso dice mucho y es demasiado sencillo. Y las cosas entre más simples sean, al final es más fácil poderlo disfrutar. Otro de sus pros también es que debería correr medianamente bien, con una escala positiva en la mayoría de equipos. Más adelante voy a tocar esto, pero yo creo que en los equipos actuales debería correr medianamente bien. Y por el lado de los contras, pues bueno, la configuración de controles, por lo menos en mi caso, fue un desastre. Ok, existe una configuración general, pero es una configuración general que sirve para todos los emuladores. Por ejemplo, el de PSP es caótico, o por lo menos en mi caso, yo lo configuré manualmente solamente para ese emulador, de lo contrario de verdad era caótico. Y otro emulador con el que también tuve que proceder a configurarlo manualmente, por lo menos los controles, fue el de Nintendo 64, porque fue la misma historia. Entonces este aspecto sí es importante tomarlo en cuenta. Otro puntito por ahí es que hay algunos errores con BIOS y ROMs. Esto se resuelve muy fácilmente haciendo una investigación, porque puede ser tan fácil como agregar ciertos BIOS que no están presentes por defecto, o puede ser otro detalle minúsculo, pero sí hay que investigar cuando eso sucede. Muy bien, aquí viene la parte que les decía que les iba a hablar ahorita después, la parte del equipo, el hardware. Algo que no se podría categorizar como un pro ni como un contra es el hecho que sí se necesita de un equipo para poder hacer uso, o sea, hardware. No obstante, acá lo importante es que el equipo es agnóstico al software, por lo que se podría jugar tanto en una laptop vieja, un TV Box, un Raspberry Pi o una PC Master Race. Me explico. Obviamente quien quiera montar un tipo de proyectos de estos y vaya a correr juegos que son un poco más demandantes, pues sí deberían considerar pues máquinas o equipos potentes que les vaya a poder soportar bien esto. Por lo que sí quería mencionarles este último detalle. Pero bueno, en conclusión, de verdad me fascinó, me encantó este proyecto, de verdad es bastante diferente y bastante divertido. Creo que divertido es la palabra que resume todo. Tenía un monitor viejo por ahí y valió la pena haberlo guardado durante todo ese tiempo. Pues para un video está bien, pero definitivamente es un detallito ahí, una cereza en el pastel que llaman. También creo que otra de las cosas que me gustó muchísimo fue haber podido jugar títulos que tenía años de no haber jugado. Vamos a ver, estuve jugando juegos para PlayStation 1, estuve jugando Tony Hawk 2, estuve jugando Resident Evil 3, ahora que el nuevo Resident Evil salió hace poco, Resident Evil Village. Bueno, pues me puse a jugar Resident Evil 3 y bueno, es otra historia. O sea, creo que en comparación entre cómo ha evolucionado los juegos actuales respecto a sus antecesores, es bastante curioso. También estoy jugando Nintendo 64, estuve jugando Harvest Moon, que es uno de mis juegos favoritos de Nintendo 64. Yo adoro ese juego. También Monster Truck Madness es también uno de mis favoritos. FIFA 99, que wow, vamos a jugar FIFA 99, ¿por qué no? Pero sí, por lo menos uno de mis apartados favoritos fue el PlayStation 1. Mi hermano tenía un PlayStation 1, ha sido una de las consolas que más he jugado. Hasta Dino Crisis terminé jugando. Qué título, Dios mío, qué título. De verdad, ojalá que algún día Capcom se le ocurra hacer un remake de este juego, un reboot, un relaunch, lo que sea. Creo que se lo merece. Pero bueno, eso creo que ya no es tema de este video, entonces dejémoslo por ahí. Y bueno, hasta Monster Hunter. Monster Hunter es uno de mis juegos favoritos por mucho y lo estoy jugando para PSP y de verdad que es fascinante. Pero bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Creo que ya les mostré suficiente y les puedo decir de que es un éxito. Y pues bueno, de mi parte lo que puedo decirles es que si les gustó, consideren darle like, consideren también suscribirse y también consideren activar la campanita para recibir las notificaciones. Siento que poder conectar este tipo de ideas con ustedes es lo importante en este canal. La idea es que podamos seguir creciendo y podamos ir conectando más ideas, transmitir más información. También está abierto el parámetro para que usted comparta sus comentarios, sus ideas. Todo esto es muy bien recibido, nos ayuda a todos. Ya no hago más largo esto, ya vimos lo que teníamos que ver. Yo me despido, eso fue todo por hoy. Nos vemos para lo que viene. Chao.